¿Qué tal, queridos amigos? Vámonos con nuestro invitado del día de hoy, Paco Gallardo, profesor en Filosofía y Literatura. Paquito, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Muy bien, Fer, muchas gracias. Gracias a tu audiencia también por sintonizarnos de nueva cuenta. Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es Afrodita. Paquito, pues ¿nos puedes comentar quién fue Afrodita, por favor? Claro que sí. Vamos a empezar a hablar acerca de algunos dioses griegos y la configuración de la mitología griega. Y bueno, Afrodita pues fue la diosa de la belleza en el mundo clásico, en el mundo griego. Afrodita está muy relacionada, sobre todo con estas fechas de febrero, de la expresión del amor, la expresión de la belleza y el afecto humano. La historia de Afrodita, tal como la plantean los mitólogos griegos, es decir, los escritores de mitología griega, pues se remonta prácticamente a los primeros dioses griegos. Hay un libro, Fer, que creo que yo ya he mencionado en este espacio en ocasiones pasadas, que se llama La Teogonía o La Aventura de los Dioses. Este es un libro que se escribió aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo y su autor se llama Hesíodo. En este libro, básicamente lo que se cuenta es la genealogía de los primeros dioses griegos. En la concepción del mundo clásico, del mundo griego, hay que decirlo que los dioses, digamos que eran entidades muy diferentes a como nosotros entendemos a un dios en el mundo cultural cristiano. En principio de cuentas, los griegos eran politeístas, es decir, su religión estaba compuesta por una multiplicidad de dioses, de divinidades. Y Hesíodo lo que comenta en la Teogonía es que en el principio de los tiempos el universo estuvo abarcado completamente por el caos. Ese fue el primer dios, el caos, que es como el desorden o la desorganización. Posteriormente, después de mucho tiempo, Caos fue relevado por otros dos dioses que constituían un matrimonio. Estos dioses se llamaban Gea y Urano. Gea era la diosa de la tierra y Urano era el dios del cielo. Estos dos dioses primitivos tuvieron descendencia y estos dioses que nacieron de Gea y de Urano pues reciben el nombre de titanes en la mitología griega. Estos titanes digamos que eran dioses fuertes, eran dioses poderosos, pero pronto esta familia comenzó a descomponerse. ¿Por qué razón? Porque Urano se convirtió en un hombre violento que sometía a su esposa y a sus hijos a violencia intrafamiliar. Entonces cuenta Hesíodo que en cierta ocasión Gea, cansado de los abusos de su pareja, decidió congregar a sus hijos para hacerles una propuesta. La propuesta consistía en asesinar a su propio padre, es decir, en cometer parricidio. En esta reunión, todos los hijos de Gea pues se escandalizaron al escuchar la propuesta de su madre, salvo uno de ellos, que se llamaba Crono, o a veces también conocido como Cronos. Hay que recordar, esto lo hago nada más como un pequeño paréntesis, que los dioses griegos, con el paso del tiempo, pasaron a ser los dioses romanos con diferentes nombres. En el caso de Cronos, los romanos lo conocieron posteriormente con el nombre de Saturno. Hay una pintura famosísima del pintor español Francisco de Goya que se llama Saturno devorando a un hijo. Ahorita vamos a comentar, si gustan, un poquito el motivo de esa pintura. Claro. Nada más quiero hacer esa pequeña señalización. El caso es que de todos los hijos de Gea, el único que atendió su propuesta fue Crono.
Los demás se marcharon, no quisieron saber nada de ese plan, pero Gea y Cronos se quedaron, digamos que afinando los detalles de cómo iban a hacer las cosas. Gea le proporcionó a Cronos una guadaña, un arma afilada, y esa noche, cuando Urano llegó al cuarto matrimonial, como generalmente llegaba todas las noches, dispuesto a golpear a su esposa, Crono entró en ese lugar, empujó a su padre, lo derribó, y una vez que lo tuvo en el suelo, con la guadaña que le había proporcionado su mamá, lo emasculó, es decir, lo castró, le cortó los testículos. La mitología griega, Hesíodo para ser más específico, sugiere que en ese momento, como símbolo de victoria, Crono tomó el escroto, la bolsa de los testículos, y lo arrojó al mar. Simbólicamente, este episodio es muy significativo porque representa el hecho de que Cronos le arrebató a su padre Urano la virilidad, el poder, la autoridad. Este es un episodio que también está plasmado en una pintura de un pintor renacentista que se llamó Giorgio Vasari, que se llama La castración de Urano. Ahí se representa, insisto, a Crono quitándole los testículos a su padre y lanzándolos al mar. Hesíodo comenta que una vez que el escroto tocó las aguas del mar, estas empezaron a agitarse, empezó a haber como una especie de efervescencia, una espuma blanca, y a partir de esa tormenta acuática nació precisamente Afrodita. Por esta razón es que Afrodita se dice que en realidad no tuvo infancia. La mayoría de los dioses griegos, hay que señalarlo, son representados sin infancia, es decir, ellos nacen en una edad adulta. ¿Por qué razón? Porque, bueno, básicamente creo que el simbolismo es relativamente claro. Los seres humanos, cuando nacemos en nuestro estado de naturaleza, somos seres ignorantes, somos seres que desconocemos el mundo y desconocemos la realidad. Nosotros nos vamos educando, vamos conociendo el universo de acuerdo a cómo el tiempo va pasando y cómo nosotros vamos madurando. Pero digamos que eso está bien para la raza humana, no para la raza de los dioses. Por eso es que los griegos pensaban que la mayoría de los dioses no habían tenido infancia, porque ellos habían nacido sabiendo, habían nacido siendo sabios y dominando, digamos, diferentes asignaturas, diferentes artes y diferentes ciencias. Palas Atenea es un caso de diosa que no tuvo infancia, y también Afrodita es un caso de una diosa que no tuvo infancia. Ella nació, insisto, del contacto de los testículos de Urano con el mar, y nació siendo una mujer adulta y siendo una mujer muy bella. A partir de ahí, Afrodita se convierte en eso, en la diosa de la belleza, la representación de la belleza en el mundo griego. Afrodita, hay que decirlo, en esta transición que hubo de los dioses griegos a los dioses romanos, ella fue conocida posteriormente con el nombre de Venus. De ahí el nombre de esta famosísima estatua, la Venus de Milo, ¿no? Que es esta imagen de una mujer muy bella que no tiene brazos. Evidentemente la escultura originalmente estaba completa, pero como estuvo perdida durante más de 2000 años, se descubrió hasta el siglo XVII apenas enterrada, pues ya se extrajo de esa forma, ¿no? Pero en su momento esa era una representación de Venus o de Afrodita, la diosa de la belleza. Los griegos estaban muy conscientes de la importancia que tenía la belleza en la vida humana. Hay que recordar, Fer, si me lo permites,
que para los griegos había 3 grandes valores que regían toda la vida de todos los seres humanos, que era la verdad, la bondad y la belleza. Y por esas razones que los griegos desarrollaron particularmente 3 asignaturas que pretendían conducir a los seres humanos a la posesión de esos bienes. A través de la filosofía, los griegos pretendían llegar a la verdad. A través de la ética, los griegos pretendían llegar a la bondad. Y a través de la estética, los griegos pretendían llegar a la belleza, ¿no? Que simbolizaban, insisto, con la diosa Afrodita. Afrodita juega un papel muy relevante en una de las obras literarias más importantes del mundo clásico, que es la Ilíada, hay que recordarlo. En el siglo VIII a.C. hubo otro autor griego muy conocido que se llamó Homero de Jonia. A él se le suele representar como un pastor invidente porque se dice que su talento literario procedía más bien de que tenía un oído muy agudizado. Y lo que hizo Homero es que recopiló toda la tradición de la literatura oral que tenía muchísimos años en la Grecia clásica, y le dio una forma escrita, ¿sí? Entonces Homero escribió 2 poemas que tienen mucha relevancia en la cultura occidental. El primero de ellos se llama La Ilíada y el segundo de ellos se llama La Odisea. No los voy a contar porque son poemas muy largos y me tomaría muchísimo tiempo. Solamente me gustaría contar, si me lo permiten, el principio de la Ilíada. La Ilíada básicamente trata sobre una guerra, ¿no? Una guerra que tuvo lugar entre los pueblos de Grecia y de Troya. Esta guerra, se dice, duró 10 años y causó muchas bajas en ambos bandos. Esta guerra en realidad se suscitó por un problema de faldas, tal cual lo diríamos nosotros en una forma coloquial. ¿Por qué razón? Porque Homero cuenta que en cierta ocasión, Fer, hubo un banquete al cual estuvieron invitados muchos dioses y muchas diosas. En ese banquete, en la mesa central, apareció una manzana, la famosa manzana de la discordia. En esta manzana estaba inscrita la leyenda: este fruto le pertenece a la mujer más bella presente en esta celebración. Esa manzana se llama manzana de la discordia. La palabra discordia etimológicamente es muy sugerente. Cordis, recuerden que de ahí procede nuestra palabra corazón, ¿no? Cordis. Dis, el prefijo dis, literalmente quiere decir como ruptura. La palabra discordia en ese sentido significa como algo que nos parte el corazón, ¿no? O que divide nuestros corazones. Entonces esta manzana de la discordia fue vista en esa mesa por 3 diosas, que es cada una de las cuales se creía la mujer más bella presente en esa celebración. Esas diosas eran la diosa Palas Atenea, era la diosa Afrodita y también era la diosa Hera. Cada una de ellas pensaba que era la mujer más hermosa. Entonces empezaron a tener una discordia, ¿no? Empezaron a llevarse mal y empezaron a pelear por la posesión de esa manzana. Entonces lo que sucedió ahí es que para elegir a una ganadora, esto que se puede considerar como un primer certamen de belleza, porque fue un certamen de belleza, se decidió hablar a un joven que era particularmente conocido por su buen gusto estético. Él se llamaba Paris y era príncipe del reino de Troya. Invitaron a Paris a esa fiesta y le dijeron: Paris, nosotros queremos que tú veas a estas mujeres y que determines cuál de ellas es la más bella para que se quede con este fruto. Entonces Paris empezó a ver a estas mujeres y él estuvo a nada de decir el nombre de Afrodita, la diosa de la belleza. Pero Palas Atenea
que era la diosa de la inteligencia, que era una diosa particularmente inteligente, no estuvo de acuerdo con ese resultado. Entonces llamó a Paris y le dijo: antes de que tú des tu veredicto, yo te prometo de que si tú me eliges a mí, yo me comprometo a darte lo que tú quieras. Y entonces Paris le dijo que él desde tiempo atrás tenía sus ojos puestos en Helena, la reina de Esparta, que si Palas Atenea le entregaba su corazón, él se comprometía a nombrarla vencedora. Entonces hicieron un trato tras bambalinas, tras bastidores, y cuando llegó el momento de enunciar el veredicto, efectivamente Paris eligió como la diosa más bella a Palas Atenea. Palas Atenea tuvo que cumplir con su parte del trato, y cuando Paris regresó a Troya, se dio cuenta de que efectivamente Helena de Troya ya lo amaba perdidamente. Digamos que ahí se cierra un ciclo de la historia, el ciclo divino o el ciclo celestial de la historia, pero esto es un ciclo que se reanuda en la dimensión terrenal, porque cuando Paris regresa, digamos, a la tierra, cuando regresa a Troya, él está convencido de que Helena lo ama igual que él ama a ella. Entonces Paris lo que hace es que decide raptarla, decide tomarla por la fuerza. Helena de Esparta, hay que recordarle a la audiencia, era esposa de un guerrero muy valiente y muy poderoso que se llamaba Menelao. Pero Menelao, como buen espartano, como buen dirigente espartano, pues él se dedicaba a hacer la guerra. Siempre estaba haciendo la guerra, esa era la profesión de los espartanos. Entonces, en cierta ocasión, Paris lo que hizo es que le pidió a sus hombres que se organizaran para que en ausencia de Menelao pudieran viajar a Esparta, sustraer rápidamente a Helena y llevársela a Troya. Cuando llegaron a Esparta, pues ya no fue necesario llevárselo por la fuerza, porque Helena ya también amaba a Paris por intervención de Palas Atenea. Entonces se la llevaron. Helena dejó de ser Helena de Esparta y comenzó a ser Helena de Troya. Y cuando Menelao regresó a Esparta y entró a su lecho amatorio, a su lecho nupcial, pues se dio cuenta que este estaba vacío. Los guardias de seguridad le dijeron: señor, lo que pasa es que los troyanos se llevaron a su esposa, ¿qué hacemos? Y lo que decidió hacer Menelao fue armar a todo el ejército griego para empezar una guerra, insisto, en Troya, en Ilión, que duró 10 años, una guerra a causa de la belleza, una guerra a causa del amor, y que provocó mucha miseria y mucha angustia en ambos pueblos durante prácticamente una década. Wow, qué interesante. ¿Cómo ven? Súper interesante. Y al final, ¿en qué concluye esta historia, Paquito? Bueno, la Ilíada cuenta los últimos 55 días de esta guerra. Es una guerra que dura 10 años, insisto, que causa muchas bajas en ambos bandos, pero la historia como tal de la Ilíada se centra únicamente en la recta final. Es una historia muy interesante, Fer. No sé si quieras que entremos un poquito más en detalle a propósito de lo que me habías comentado, que querías que habláramos sobre la belleza y el amor, porque los griegos, insisto, tenían concepciones del amor muy diferentes en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. Nosotros, cuando hablamos de amor en la época contemporánea, estamos muy influenciados, insisto, por la cultura occidental y por los conocimientos que Occidente nos ha transmitido.
Los griegos pensaban que el amor podía tener diferentes manifestaciones. Para los griegos existía, por ejemplo, una forma de amor que se llamaba filia, ¿no? Que era el amor a un compañero. Era un amor parecido a lo que nosotros entenderíamos con el término amistad, la filia, ¿no? Para los griegos había otro tipo de amor que ellos conocían con el nombre de eros, ¿sí? De ahí procede nuestra palabra erotismo, por ejemplo. Eros se refería al amor de pareja, al amor sexual, ¿sale? Los griegos conocían un tercer tipo de amor que ellos llamaban pragma, ¿sí? El pragma para los griegos era el amor racional. El pragma era el amor de las parejas duraderas. Estas parejas así que duran toda una vida. Para los griegos decían, eso es pragma, ¿no? Eso es el amor pragmático. Los griegos tenían otro tipo de amor que se llamaba estorge. A veces también estorga le decían, que era el amor de los padres a los hijos, ¿sí? Era el amor que los padres le tienen a los hijos para bien conducirlos y bien encauzarlos en la vida. Y tenían un quinto tipo de amor al que denominaban filautía, que era como el amor a la humanidad, el amor a la raza humana. Y de hecho tenían muchos otros tipos de amor, tenían muchos otros tipos de amor, pero esos son ahorita los que recuerdo. Representativos. Y los que estoy recordando ahorita, la verdad. Y bueno, en la Ilíada, y no solo en la Ilíada, sino en la mitología griega, hay muchos casos de cada uno de estos tipos de amor que si quieres, Fer, podemos explorar. No sé si quieres que lo hagamos ahora mismo. Fíjate que antes de pasar como a este tema de los griegos o del amor, como lo veían ellos en su cosmovisión, pareciera ser que aún en esta época sigue teniendo el mismo impacto la guerra, el amor, la deslealtad, incluso hasta vamos a llamarlo un tema de deshonor, ¿no? Donde prácticamente... Fíjate cómo en esta mitología o en estas enseñanzas de siglos o milenios atrás aún siguen teniendo el mismo impacto hoy en esta era presente, donde no se conoce realmente cuál era el amor, ¿no? Porque estamos contando una historia donde yo te soborno para que tú obtengas un placer o un deseo, ¿no? Y al final de cuentas hoy en día se sigue viendo exactamente lo mismo. O yo te intercambio para que tú crezcas y yo crecer, pero desde la deslealtad, ¿no? Entonces, me gustan este tipo de historias porque nos siguen recordando a través de la historia y a través del tiempo cómo la conducta del ser humano, pues yo creo que sigue estando igual. Y yo no sé si realmente hemos evolucionado o no, o a través de los siglos seguimos igual aquí, ¿no? Lo que sucede, me parece, es que los seres humanos somos seres simbólicos, Fer. Así es. Es decir, somos seres que tenemos un repertorio de emociones limitado. Todos los seres humanos tenemos los mismos sentimientos. Claro. Tanto los seres humanos de la antigüedad clásica como los seres humanos en la actualidad o en Oriente o en Occidente, todos los seres humanos sentimos lo mismo. Insisto, los seres humanos sentimos amor, sentimos desamor, sentimos dolor, sentimos felicidad, sentimos alegría, sentimos tristeza. Ese es el repertorio de las emociones humanas. Lo que sucede es que la cultura a la que pertenecemos e incluso las familias a las que pertenecemos nos enseñan a vivenciar o a experimentar esas emociones de maneras particulares. Los griegos tenían los mismos tormentos que nosotros. Claro. Ellos también se enamoraban, ellos también sufrían por amores no correspondidos, pero su cultura, digamos que le daba, tenían otros símbolos, quiero decir, o sea, era una cultura más despierta a esos sentimientos. Por eso ellos creaban como estas historias que, como bien lo señalabas, a través del tiempo
a nosotros nos siguen resonando, pues porque seguimos siendo humanos y porque seguimos teniendo las mismas emociones. Las emociones no han cambiado, las emociones están ahí, ¿no? Solo que probablemente nosotros, no quiero hablar mal de nuestra generación, pero a lo mejor hemos reducido nuestra idea de amor a cuestiones muy frívolas, ¿no? Entendemos el amor como dar algo, como dar obsequios muy grandes, como que mientras más costoso es el regalo que das, no sé, más grande es tu sentimiento, ¿no? Los griegos tenían otra forma de expresar las cosas, pero ciertamente las emociones que nos mueven son las mismas y nuestra vida está encauzada por nuestros sentimientos y por las formas como lidiamos con ellos, ¿no? Claro, aunque creo que también es un punto de referencia, Paquito, para, independientemente de que todos tengamos las mismas emociones, los mismos sentimientos, realmente como para reflexionar e irnos más profundo, porque son enseñanzas que se han dejado décadas, tras siglos o tras milenios, porque muchas ya son de milenios, y nosotros pareciera que seguimos repitiendo una y otra vez la misma historia, y lejos de aprenderlo, lo repetimos y lo repetimos, como si el sufrimiento fuera la base para venir a experimentar la vida, ¿sí? Porque realmente de ahí surge el amor, el desamor, las emociones buenas, por así catalogarlas, las emociones negativas, y finalmente hasta cuándo vamos a aprender, ¿no? O sea, yo lo veo como desde ese enfoque, que durante muchos años, milenios, nos han venido a dejar grandes enseñanzas, muchos maestros, muchos grandes pensadores, por llamarlos de esta forma, y al final seguimos como ratones dando la vuelta en el mismo lugar, ¿no? Y dónde está como esa enseñanza, ese aprendizaje, o cómo vivenciarlo, o en su defecto evidenciarlo. O sea, eso es a mí como que lo que me llama la atención de todas estas historias, y decir, bueno, si en cada momento vamos a seguir sufriendo, ¿por qué no aprender a hacer algo distinto, algo diferente, pues para minimizar esta situación o tratar de hacer algo completamente distinto? Paquito, pues si quieres, con esto cerramos este capítulo. Para en el siguiente adentrarnos justamente al tema de cómo veían en Grecia, pues el tema del amor, todo lo que nos acabas de platicar, las clasificaciones. Y pues bueno, muchísimas gracias por este programa, Paco, muchísimas gracias a ti por estar en este momento con nuestra audiencia. Cuídense y que tengan un excelente fin de semana.